Señor. Amados, en este día tenemos un tema y se llama la palabra de Dios en nosotros. Y vamos a estar estudiando en el libro de Pedro. Busquen Primera de Pedro, capítulo 2, los 10 primeros versos. Ahí como base del tema de hoy. No pierdan, que vamos a estar guiados por Pedro. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias, Señor, por este privilegio tan grande que tú nos concedes el estar en tu santa y divina presencia. Aquí estamos, Padre, como en un mismo espíritu, Señor, para alabarte, para adorarte y para ahora recibir tu palabra. Nos postramos a tus pies, Padre, para recibir el alimento espiritual. Ayúdanos a entender, Padre. Queremos que la palabra viva en nosotros. Y para eso, Señor, tenemos que obedecerla. Para que tu palabra vaya cambiando en nosotros. Ayúdanos, Señor, a obedecer tu palabra para ponerla por obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. La palabra de Dios en nosotros. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a comenzar con el verso 1. Y mire lo que esto nos ordena el Señor. Y dice aquí el Señor, para que la palabra de Dios more en nosotros. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Amados, vemos aquí que para que la palabra de Dios viva en nosotros, debemos obedecer por lo menos 3 requisitos bíblicos que se nos presenta en este capítulo. En estos 4 primeros versos de Primera de Pedro, capítulo 2. Número 1 dice, desechando, limpiando toda basura espiritual de nuestra vida, limpiando nuestro corazón. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice, desechando. Entonces, dice, toda malicia. Aquí está un poco de cosas que tenemos que dejar. Toda malicia. ¿Qué es la malicia? Es alegrarse del mal ajeno. De todo engaño. Otra cosa que tenemos que desechar. Todo engaño. ¿Qué es engaño? La mentira, la adulación y la falsedad. Otra cosa que tenemos que desechar. La hipocresía. Toda hipocresía. ¿Qué es hipocresía? Demostrar algo que no somos. Que no sentimos. Tenemos que desechar toda envidia. ¿Qué es envidia? Sentirnos mal por la propiedad ajena. Y detracciones. Las detracciones, todas detracciones, dice, son malas conversaciones y chistes del mal gusto. Amados míos, solamente obedeciendo la palabra de Dios, podemos cambiar nuestra manera de vivir. Porque la palabra es la que nos va a limpiar. La palabra de Dios es como jabón de lavadores, que el detergente infalible que saca toda impureza. Y solamente la palabra de Dios puede hacer esa limpieza en nuestro corazón. Veamos en Efesios capítulo 4, no pierdan Pedro, por favor. Efesios capítulo 4, del 22 al 24. Porque tenemos que abandonar la vieja vida. Las costumbres de la vieja vida. Antes teníamos malas costumbres. Por eso que éramos envidiosos, teníamos esto y otro, tantas cosas malas. Pero para eso es la palabra de Dios, para limpiarnos. Efesios 4, del 22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, a la vieja vida, despojaos del viejo hombre, de esa vieja persona, que está viciado
conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cambia tu manera de pensar, cambia tu mente. Y vestíos del nuevo hombre, de ese hombre, del Hijo de Dios, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, volvamos a Pedro, capítulo 2, versículo 2 y 3. Aquí nos da, sigue la instrucción. Porque esta es una instrucción a cómo la palabra de Dios pueda morar en nosotros, en nuestras vidas. Morar es que domine nuestras vidas, controle, guíe. Dice, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la venida del Señor. En otras palabras, si aprecias tu salvación, aliméntate de la palabra. Busca como niño recién nacido. Aquí está otro punto, otra. Aquí vemos el segundo requisito, amados. Desead el alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Cuando un niño recién nace, ¿qué desea? La leche espiritual no adulterada. La leche de los pechos de su madre. Esa es la leche dada por Dios, el alimento principal para una criatura. No le deja un biberón. No, dale eso, lo que para eso Dios te dio los senos. Para darle el alimento a los hijos. Porque esa es la leche precisa que le vas a criar al bebé saludable. Y aquí también en la leche es la palabra de Dios. Amén. Para la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es la leche espiritual no adulterada? ¿Cuál es la palabra de Dios no adulterada? La que está escrita. Nadie le puede agregar ni quitar. Esa no tiene adulteración. Pero en cambio la palabra hablada ya tiene un poquito. Cuando el predicador se sale del tema y pone a enseñar sus ideas, entonces ya está adulterándola. Pero si nos basamos y estamos comentando la misma palabra, entonces sigue siendo la leche espiritual no adulterada, porque estamos basándonos en la palabra escrita. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que el creyente verdadero, amado hermano, tiene hambre por la palabra. Es la obediencia a la palabra de Dios que tenemos dentro de nosotros, es la que nos da el crecimiento espiritual para poder crecer saludables. Así como el bebé recién nacido alimentado por su madre, crece saludable, bajo el cuidado de su madre, de la protección de su madre, porque lo tiene aquí en el corazón. Así mismo es la palabra de Dios. Para eso Dios nos dejó la palabra de Dios. El Señor dice en Mateo 4:4, no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso dice la palabra. Entonces, cuando crecemos, cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, entonces solamente allí podemos hacer diferencia entre la palabra adulterada y la bíblica. Porque usted tiene fundamento. Usted sabe cuando un predicador está diciendo la verdad o le está diciendo mentira. Si es enseñanza de hombre o si es enseñanza bíblica. Lo que dice la Biblia. Entre la enseñanza de Dios y la enseñanza humana. ¿Qué educación estamos recibiendo? ¿Qué información? Sí, amados. Si el creyente no tiene hambre por la palabra de Dios, déjeme decirle, amado hermano, que todavía no es un creyente. Porque no se ha alimentado todavía del alimento de Dios. ¿Sí? No ha nacido de nuevo.
Porque el que nace de nuevo busca el alimento nuevo. Antes esa criatura se alimentaba por el ombligo. Pero cuando nace, se alimenta de los pechos. Ahora nosotros, que ya hemos nacido de nuevo, nos alimentamos de la palabra. Aquí está. Todo lo que nos da la palabra. Mateo 5:6. Veamos lo que dice Mateo 5:6. No pierdan Pedro, por favor. Mateo 5:6. Palabras textuales del Señor Jesucristo. Son palabras de Él, que vino a la tierra a decirnos todo esto. Enseñanzas maravillosas. Mateo 5:6. Y dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué quiere decir esto el Señor? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la verdad, es la justicia. Son los mandamientos. Porque ellos serán saciados. ¿Qué vemos aquí, amados? Que solo el que tiene hambre, por la palabra de Dios, el Señor le va a saciar, le va a llenar su vida. Pero el que no tiene hambre de la palabra, no va a ser lleno. ¿Por qué? Porque no come. Si usted es una criatura que no le gusta la comida material, pues no va a crecer, no va a desarrollar correctamente. Va a criarse enfermiza. ¿Por qué? Porque no está comiendo los alimentos que necesita para que los huesos crezcan y el cuerpo se desarrolle. Así mismo es en lo espiritual, amados hermanos. Por eso vemos en la iglesia muchos niños espirituales que no crecen. ¿Por qué? Porque no comen la comida principal. Y el Señor dice que su palabra, dice, la carne para nada aprovecha. Pero la palabra de Dios son espíritu y son vida. Vida eterna, hermanos. Ahora volvamos a Pedro. Volvamos a Pedro. Mire que yo le digo, no pierdan Pedro, y yo la perdí. Ya lo encontré. Vamos al verso 4. Bendito sea el Señor. Aquí encontramos otro requisito. Dice, acercándoos a Él. Piedra viva, desechada, que fue rechazada ciertamente por los hombres. ¿Cuánta gente que no acepta a Cristo, hermanos, está despreciando a Cristo? Está despreciando la salvación, está despreciando la vida eterna. Mas para Dios, escogida y preciosa. Aquí encontramos, amados hermanos, el tercer requisito: acercaos a Dios. Ahora, ¿cómo podemos acercarnos a Cristo? Por medio de la palabra y la oración. El Señor mismo nos dice en Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12:2. Mire lo que dice aquí. El versículo preferido de mi esposa. Aquí nos acercamos a Dios. ¿Cuánto nos acercamos a Dios? Cuando nos acercamos a su palabra, a la Biblia. Porque la Biblia es allí la voz de Dios, la palabra de Dios, que está ansiosa por hablarnos, por enseñarnos, por educarnos, por llenarnos de su vida. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, cuando ya venció la muerte, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que poner nuestra mirada, nuestros ojos físicos y espirituales en Jesucristo. Él es nuestro guía.
Él es la piedra, la roca inconmovible, la piedra desechada, rechazada. Usted le habla a alguien de Cristo y dice, no, no quiero. ¿Qué está haciendo? Rechazando a Cristo. Sí, hermanos. Eso es triste. Entonces, vemos aquí, amados, a Cristo a través de su palabra escrita. Por eso también el verbo, que es la palabra, que es Cristo, se hizo carne para habitar con nosotros y en nosotros. Él quiere no solo habitar con nosotros, sino dentro de nosotros. Por eso es que Él desea que su palabra esté dentro de nosotros, guiando nuestras vidas. Porque si la palabra de Dios guía nuestras vidas, no vamos a tener fracasos, no vamos a tener tropiezos con nada, porque Cristo está dentro. Tenemos a Dios viviendo con nosotros. Bendito sea el Señor. En Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo para eso es. Él vino a hacerse carne para habitar con nosotros, para morir por nosotros, para resucitar por nosotros y darnos la vida. Ahora Él quiere que esa palabra more dentro de nosotros. Eso es lo que Él quiere. El propósito de Dios, el Padre, y el propósito del Hijo es vivir con nosotros, dentro de nosotros. Juan 14, del 21 al 24. Vamos a comprobarlo. Juan 14. San Juan 14, del 21 al 24. Ya que son palabras textuales del Señor Jesucristo. Y Él cumple su palabra. ¿Lo tienen? El que tiene mis mandamientos, el que tiene su palabra, y los guarda, que quiere decir, los obedece. Este es el que me ama. El que tiene la palabra y la obedece. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Cómo se manifiesta? Viviendo dentro de nosotros, guiando nuestra vida, hermanos. Porque la palabra de Dios es luz. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Porque Dios no se manifiesta al mundo, porque el mundo lo rechaza. El mundo niega a Dios. Respondió Jesús y le dijo, escuchen esto, mis amados, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Dónde? En el corazón. Y mi Padre le amará y vendremos a Él, a nosotros, y haremos morada con Él. Vamos a vivir dentro de Él, de nosotros, hermanos. Por eso es que mi ruego diario a ustedes es que se alimenten de la palabra, que la palabra viva dentro de ustedes, para que Dios pueda vivir con nosotros. Amén. Y mire el 24, que es lo más triste. El que no me ama, no guarda mis palabras, las rechaza. Y la palabra que habéis oído no es mía, dice Cristo, sino del Padre que me envió. O sea, ¿qué está haciendo ¿Qué estamos haciendo cuando no obedecemos la palabra? Estamos negando al Padre, rechazando al Padre y rechazando al Hijo. Qué tremenda es esto, no amar la palabra. Volvamos a Pedro, el versículo 5. Y dice así, vosotros también, nos dice a nosotros, a la iglesia, aquí a nosotros, como piedras vivas, sed edificados
como casa espiritual y sacerdocio santo. Cuando dice como casa espiritual, es como templo. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Qué maravilloso, hermano. Cristo es la roca eterna. Amén. Y su iglesia se compone de piedras vivas. Unas ásperas, otras ya más moldeaditas, de tanto golpearse entre piedra y piedra, se van puliendo. Pero chiquitas y grandes, ásperas y ponzoñosas, pero piedras. Al fin llegamos a formar la iglesia. El cuerpo de Cristo es un templo de piedras vivas donde mora el Espíritu Santo. Aquí mora el Espíritu Santo. En cada corazón de cada creyente que ame la palabra. Porque cada uno de nosotros somos el templo de Dios. Vamos a ver en 1 Corintios 3, 16 al 17. Porque somos templo de Dios. ¡Qué bueno! ¡Qué bendición! Pero tenemos también responsabilidad de cuidar ese templo. Y dice así, 1 Corintios 3, 16 al 17 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Vive dentro de nosotros, hermanos. Si alguno destruyera el templo de Dios, o sea, este cuerpo, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Qué responsabilidad, hermanos, ser el templo de Dios. Él no vive en un templo sucio. Por eso es que el Señor dice, desecha, limpia, deja todo eso y aliméntate de la palabra para que crezcas para salvación. Cada creyente es un sacerdote santo, hermanos, para ofrecer sacrificios espirituales vivos al Señor. Romanos 12:1. Sacrificios vivos. Antiguamente, los sacrificios de Dios... ¿Ya entró? Ya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Romanos 12:1. Romanos 12:1. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor. Y dice así, esto vamos a entender, que somos el templo, hermano. Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿Qué son nuestros cuerpos? Templos. Ya vimos que era el templo. Nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto es lo que podemos hacer nosotros. Presentar nuestra vida, hermanos. Ahora en Cristo somos templo, sacerdocio y sacrificio. Amén. 3 cosas a la vez somos nosotros, porque somos trino. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cada día, hermanos? Presentar nuestro cuerpo, nuestro templo, en sacrificio vivo, santo a Dios. Y no solamente presentar nuestro cuerpo, nuestro templo, sino presentar nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hermanos, todos, la congregación, presentarnos al Señor. Porque esa es nuestra parte de culto racional que podemos hacer nosotros. No necesariamente tenemos que ir al templo, como estamos ahora, para presentarnos al Señor. No esperar solamente los domingos o cuando los días que se reúnan. Pues nosotros tenemos la sagrada obligación de presentarnos todos los días este templo, esta vida al Señor. Bendito sea el Señor. Eso tenemos que hacer. Por eso es que necesitamos que la palabra de Dios viva en nosotros. ¿Para qué? Para que ese sacrificio sea santo, agradable al Señor. Sacrificio vivo.
En el Antiguo Testamento los sacerdotes, ¿qué hacían? Presentar sacrificios de animales muertos, porque tenían que matarlos para sacarle la sangre. Pero ahora nosotros ya Dios no quiere eso. Ya Dios dio al cordero, a su hijo amado. Él ya murió y su sangre fue derramada. Nos ha limpiado a nosotros y nos ha hecho templo. Nos ha hecho sacerdocio y nos ha hecho sacrificio vivo para presentar nuestra vida al Señor. Bendito sea el Señor. Ahora, seguimos con Pedro, versículos 6 y 7. Y dice, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión, Sión es la iglesia, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, que es Cristo, acuérdense, escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, nosotros los que creemos aquí, pues los que creéis, él es precioso. Cristo es maravilloso, es divino, adorable. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores rechazaron, o sea, Cristo, ha venido a ser la cabeza del ángulo, la cabeza, la piedra de tropiezo. ¿Por qué? Por desobediencia. El que no obedece a la palabra va a tropezar. Cada vez que nosotros desobedecemos, estamos tropezando con la palabra. Sí, amados. Ahora, vamos a ver aquí. La principal roca, la piedra de esquina, Cristo, fue desechada por los edificadores de la iglesia judía en el antiguo pacto. Sí, amados. Entonces se convirtió, como fue rechazada, desechada. Cuando vino Cristo dijo, bueno, aquí ustedes no me aceptan, pues yo voy a fundar mi iglesia. ¿Se acuerdan cuando en la convención de Pedro? Y ahí funda, y él es la piedra principal de la iglesia cristiana evangélica. Amén. El reino de Dios, que debió ser establecido en el pueblo judío, en Israel, fue cambiado. Fue cambiado a la iglesia de Cristo, compuesta por judíos y no judíos. No vamos a marginar a los judíos. Acuérdense que los primeros 15 años de la iglesia cristiana evangélica era solamente judíos. Y había miles de por miles. Sí. No es que ahora es que nosotros somos mayoría. Pero gracias a Dios se están convirtiendo. Muchos judíos están volviendo ya. Porque ya gracias a Dios dejaron de tropezar con la palabra, con la piedra, con la roca, que es Cristo. Y se han convertido a Cristo ya. Por eso veamos en Mateo 21, ¿quién nos puede explicar mejor? Mateo 21 del 33 al 43. Porque me encanta que la palabra nos hable y nos enseñe. Porque estamos buscando la leche adulterada, la leche espiritual no adulterada. Esto. Mateo 21 del 33 al 43. Aleluya. Y dice así. Oíd otra parábola, dice Cristo. Hubo un hombre, padre de familia, esto tipifica a Dios, el cual plantó una viña, que era Israel, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. La edificó, puso un templo, él permitió que Salomón edificara un templo, la presencia de Dios estaba allí. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mandó a la iglesia a ver que el fruto de la iglesia judía. Mas los labradores, tomando a los siervos,
a los profetas, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Envió más profetas. Finalmente les envió su Hijo, ¿a quién? A Cristo, diciendo: tendrán respeto a mi Hijo. Mas los labradores de la iglesia judía, cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. La viña es Israel, fue Jerusalén. Fuera de Jerusalén lo mataron a aquel Señor. Cuando venga, pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Les preguntó el Señor. Le dijeron los discípulos: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? La piedra que es Cristo ha venido a ser cabeza del ángulo, la piedra principal, la piedra de fundamento. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, dice Cristo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, le dijo a la iglesia judía, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Allí nace la iglesia cristiana evangélica. ¿Vieron? Qué fácil entender la palabra de Dios. Bendito seas. ¿Por qué le pasó esto a la iglesia judía? Porque no aceptaron a Cristo como su Mesías. Ahora vamos a ver quién era Cristo desde el antiguo pacto. Vamos a Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Deuteronomio 32, 4. Aquí hablando de Cristo, presentando a la roca. Dice: Él es la roca, que es Cristo, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Ahora, saltémonos al verso 18 de este mismo capítulo 32. Saltémonos al verso 18 para hablar más sobre la roca. Dice: de la roca que te creó. ¿Quién nos creó? Cristo. Cristo es el mundo. Te repito, de la roca que te creó te olvidaste. Te olvidaste de Cristo. Te has olvidado de Dios, tu creador. Bien claro. Ahora, veamos aquí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, aquí está narrado en la historia para educarnos a nosotros, para que no cometamos el mismo error que cometieron la iglesia anterior. 10:4, sí. Desde el 3 vamos a leer. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, que era el maná. Todo el pueblo israelita comía el maná. El maná es tipo de la palabra de Dios. El 4 dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, el agua, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo.
40 años el pueblo, por desobediente, caminó en el desierto. Y 40 años tuvo paciencia el Señor Jesucristo en forma de roca, caminar con ellos para darles de beber agua, para que no se mueran de sed. Él es el agua de la vida, hermano. Por eso que cada que nosotros comemos la palabra, nos refrescamos. ¿Por qué? Porque este es el agua de vida, la roca. Ahora, volvamos a Pedro, versículo 8. Versículo 8 de Pedro, ya vamos a ver. Y piedra de tropiezo, aquí vemos la roca. Cuando nos olvidamos de la roca que nos creó, ¿qué pasa? Tropezamos por desobedientes, dice. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Por qué? Porque tropiezan en la palabra. La palabra es la roca, hermanos. Siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Qué triste, hermanos. Los judíos en su mayoría, hermanos, tropezaron en la cruz de Cristo. Lo mismo está pasando hoy con la mayoría de la iglesia cristiana evangélica que están tropezando con Cristo mismo, porque están tropezando con la palabra. ¿Por qué? Por no obedecerla. Tropiezan y se caen y se destruyen. Pero los judíos tenían siquiera, ellos no tenían las ventajas que nosotros tenemos. Ellos no tenían el Espíritu Santo, no tenían la Biblia escrita, nosotros sí lo tenemos. Los judíos esperaban un Mesías a implantar un reino terrenal que los libraría del reino romano, porque ellos eran esclavos de Roma. Pero vemos ahora la iglesia cristiana evangélica, la mayoría, hermano, la mayoría tropiezan en la roca de la palabra al rechazar el evangelio. Amén. Al rechazar, y usted va a decir, ¿cómo va a rechazar un evangélico la palabra? Cuando no la obedece, está rechazándola. No importa que acepte a Cristo. No importa que diga, pero si no está obedeciendo lo que dice la palabra, está rechazando, está tropezando con la palabra. Amén. Y la palabra de Dios es bien clara. Hay que decirle como está escrita, no pasarle la mano. Es que el Señor lo que quiere es obediencia. Que aprendamos a obedecer. Si no obedecemos, vamos a tropezar, hermanos. Vamos a tropezar. Veamos en Juan 3. Juan 3 del 16. Vamos a seguir aquí en Juan 3, 16. Está él. Hasta el 21. Y dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí está el plan de salvación perfecto. Dios dio al Hijo. Aquí viene el 18. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo, del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, que es cuando no obedecemos la palabra, hacemos cosas malas,
aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, no sean descubiertas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que las obras son hechas en Dios. Cuando somos obedientes a la palabra, amados hermanos, nuestra vida es transparente. Usted no se avergüenza de nada, ni ante Dios ni ante los hombres, porque no ha hecho nada malo. Y en especial contra Dios, porque estamos obedeciendo su palabra, estamos dejándonos alumbrar por la luz de su palabra. Pero mucha gente no quiere comprometerse, gente cristiana estoy hablando, no quiere comprometerse a estudiar la Biblia. Porque dicen, no, voy a ver, yo me voy a ver, hay mi pecado ahí. Eso se trata, hermanos, de ver nuestros pecados, nuestras fallas. Porque esta es la luz de Dios que viene y esa es la que sana nuestros pecados, la que limpia nuestros pecados, la que sana nuestro corazón. Amén. Bendito sea el Señor. Veamos en Mateo 11 del 1 al 6. Aquí vemos qué lindo es nuestro Señor Jesucristo, amados. Cómo nos enseña. Mateo 11 del 1 al 6. Aquí vamos a ver esta historia, hermanos. Para evitar el tropiezo. Mateo 11 del 1 al 6. Le estoy dando un preámbulo antes de eso. Para evitar el tropiezo de Juan el Bautista, que había caído preso. ¿Ustedes saben por qué? Por decirle a Herodes que no era lícito vivir con la cuñada. Eso lo dijo, no es lícito que tú andes con la mujer de tu hermano. Y eso le costó primeramente la cárcel y después que lo degollaran. Entonces, ya, vamos ahora aquí. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan el Bautista, en la cárcel, porque estaba preso, los hechos de Cristo, al oír los milagros que estaba haciendo el Señor, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otros? ¿Qué le pasaba a Juan el Bautista? Juan comenzó a dudar, porque él se encontraba preso. Él sabía que lo iban a matar. Pero él decía, si Cristo es mi Señor, el Salvador, ¿por qué Él no viene a sacarme de la cárcel? ¿Por qué no viene? Y ahí comienza a dudar. Y por eso Él manda. Porque Él no podía dudar, porque el mismo Dios le dijo a Él antes de bautizarla, sobre cuando tú te estés bautizando a mi hijo, cuando veas descender la paloma sobre Él, ese es el Espíritu Santo. Ese es mi hijo amado. Oyó la voz de Dios. Oyó la voz de Dios. Pero sin embargo, cuando está aquí, cuando nosotros pasamos pruebas y angustias, como que Dios se ha ido lejos. No, hermano. Él está más cerca de nosotros. Ahí está la importancia de la palabra en nosotros. Vive dentro de nosotros. Y si vive dentro de nosotros, tenemos a quien recurrir. Decir, Señor, ayúdame. Ayúdame. No puedo. Ayúdame. Pero Juan el Bautista dudó. Dudó. Respondiendo Jesús, mire cómo le dice Jesús. Les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Hazle saber lo que has visto y lo que han oído. ¿Quién soy yo? Porque Juan, como profeta, él sabía los milagros que Jesús había hecho y que solamente el Mesías podía hacerlos. Y aquí vemos los milagros, hermano. Son 5 milagros que solamente
Dios, el Mesías, podía hacerlos. Ningún hombre, ningún profeta terrenal. Dice, los ciegos ven. Oh, pero ¿qué clase de ciegos eran estos? No tenían ojos. No es que tenían la catarata, no. Ahora usted puede orar y si el Señor le extiende, le sana. Pero crearle ojos, wow, solamente Dios creaba nuevos ojos. Amén. Él los hacía de lodo, acuérdense, hasta escupió una vez, ya. Los cojos andan. No es que andan con unos cojos porque andaban, se tropezaron y tal. No tenían piernas. No tenían piernas. O les faltaba una o las dos. Eran paralíticos. Y el Señor venía, creaba piernas. Los leprosos son limpiados. Él los tocaba con su mano. En el Antiguo Testamento también el profeta Eliseo ordenó que se metieran 7 veces al sirio y que para que se limpie la lepra. Pero él no lo tocó. Ningún ser humano podía tocar un leproso. ¿Y qué hacía el Señor? Él los tocaba. Él los tocaba. Oh, o sea que sean milagros a propósito que él hacía para que sepan que él es el Mesías. Los sordos oyen. Él les creaba oídos. Sordos que ni hueco tenían en el oído. Cerrados. ¿Sí? Yo conocí un señor que tenía un oído cerrado así. No tenía ni huequito, nada, cerrado. Y tenía miedo de operarlo porque, no sé. Ahora no sé, la ciencia ha avanzado. Los muertos son resucitados. Él resucitaba a los muertos. Él decía, levántate niña, levántate. No, que mi hija está muerta. No, levántate, está dormida. Levántate. Levantaba a los muertos. ¿Quién hacía eso? Solo Cristo. Amén. Solo Cristo. Entonces, por eso que dice, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados por él mismo. Los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí, el que no dude de mí, el que no tropiece conmigo, el que no tropiece con mi palabra, como ahora tropezamos con la palabra, cuando no obedecemos, hermano. Por eso es la importancia de que la palabra de Dios sea nuestro alimento y que esté lleno en nosotros. Así como está lleno nuestro estómago de comida material, es necesario que así esté y en mayor cantidad todavía. Porque la mucha comida indigesta al estómago nos hace daño. Pero la palabra de Dios no nos hace daño. Eso nos da vida. Tenemos que estar llenos de la palabra de Dios, amados hermanos. Bendito sea el Señor. Veamos en Romanos 9 del 30 al 33. Romanos 9 del 30 al 33. Bendito sea el Señor. Aquí está la comparación de los gentiles, de los no judíos, con los judíos. Romanos capítulo 9, del 30 al 33. Dice, Romanos 9. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Que los gentiles, los no judíos, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. La justicia, la palabra de Dios, que es por obediencia. Porque la fe produce obediencia. Porque la fe sin obediencia es muerta. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. No la alcanzó la iglesia judía. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, no por obediencia, sino por las obras de la ley.
por ritos, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, que es Cristo, la palabra. Y como está escrito, he aquí pongo en Sión, que es la iglesia, piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que cayere en él, el que creyere en él, no será avergonzado. Qué lindo, amados hermanos. Veamos en 1 Corintios 1:18. 1 Corintios 1:18. Al 31. Y dice así. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. A los que no tienen a Cristo, a los que no aceptan a Cristo. Es locura. Le hablan de la cruz y es locura. ¿Por qué razón? Pero a los que se salvan, esto es a nosotros el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, dice Dios. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo, que es el diablo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dios la enloqueció, esa sabiduría del mundo. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría humana. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, el evangelio. Con eso nos salvamos. Porque los judíos piden señales, milagros le pedían a Cristo. Señor, enséñanos los milagros del cielo. Y los griegos, o sea, los gentiles, buscan sabiduría, porque ellos son gente intelectual. Los griegos, la sabiduría de aquel tiempo. Pero nosotros, la iglesia de Cristo, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. ¿Por qué? Porque fue condenado a muerte. Y para los gentiles, locura. ¿Por qué locura? Ya vamos a ver por qué. Más para los llamados, así judíos como griegos, o sea, la iglesia de Cristo, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios, aquí nos vemos nosotros, hermanos. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Me escogió a mí en este caso. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia, en su presencia, mas por Él, por el Padre, vosotros, dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Sí, amados, ¿qué vemos aquí, amados? Que la sabiduría del mundo no puede entender la sabiduría de Dios. Es imposible. Ellos en su sabiduría terrenal no podían aceptar la bendición de un maldecido. Cristo fue maldito colgado en un madero. ¿Cómo podían decir? Es maldito. La Biblia dice que ese es maldito en que muere en un madero. Y siendo un maldito, está bendiciéndonos.
Era imposible creer con la sabiduría humana. Es ilógico. No podían aceptar la salvación de un condenado a muerte. No podían aceptar vida eterna de uno que murió. Así es. Por eso Dios nos llamó. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, que se creen sabios. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Sí, amados. Dios nos escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Ahora vamos a ver la sabiduría de Dios y la sabiduría terrenal. Santiago capítulo 3, del 13 al 17. Santiago capítulo 3. Del 13 al 17. Aquí nos pregunta el Señor a todos nosotros y a la iglesia. Santiago capítulo 3 del 13 al 17. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Nos pregunta. Muestre por la buena conducta sus obras. En sabia mansedumbre. Tiene que ser sabio, tener buena conducta. Pero si tenéis celos amargos, si todavía no te has despojado de todas estas cosas que el Señor nos mandó al primero, y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Esa es la sabiduría humana, lo dice Dios. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Oh, ¿cuál sabiduría tenemos? Tenemos que tener la sabiduría de Dios, hermano. Por eso que nos manda a que llenarnos de la palabra para poder tener la sabiduría de Dios. Versículo 9 de 1 de Pedro. Y dice así. Mas vosotros sois linaje escogido. Mire lo que somos ahora. Amén. Linaje escogido, real sacerdocio. Un sacerdocio real de reyes. No cualquier sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Para que anuncie las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros en Cristo somos un pueblo escogido y comprado por Dios, amados hermanos. Somos ciudadanos del cielo. Amén, gloria a Dios. Sí, hermanos. El verso 10. Primera de Pedro 2:10, para terminar. Vosotros, nosotros, todos nosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Antes, amados hermanos, no éramos pueblo, ni tampoco, peor, éramos hijos de Dios, no. Pero ahora en Cristo entramos a formar parte de la gran familia de Dios. Veamos en Efesios capítulo 2, versículo 11 al 19. Bendito sea el Señor. Y con esto terminamos. Vamos a ver. Ya. Primera de Pedro. Efesios capítulo 2, del 11 al 19. Y dice así. Efesios 2, del 11 al 19. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, o sea, porque no somos judíos, ni éramos judíos, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, o sea, nos llamaban incircuncisos
por los judíos que tenían la circuncisión en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, todos nosotros, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Qué lindo, hermanos. Porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y no judíos, hizo uno, un solo pueblo. Por eso somos el pueblo de Dios. Amén. Derribando la pared intermedia de separación, cuando se rasgó el velo del templo. Esa es la pared que impedía la presencia, la entrada hacia Dios. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Esa es la ley de los sacrificios, ceremonias y todo. No la ley moral, no. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos pueblos, en un solo cuerpo, que es la iglesia, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y que eran nosotros, los lejos, y los que estaban cerca, los judíos. Amén. Porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros, los dos pueblos, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aleluya. Eso es lo que somos ahora, hermano. Somos miembros de la familia de Dios. Por eso es que el Señor, como Padre, nos está alimentando con su palabra. Y Él desea que nos alimentemos con la leche espiritual no adulterada para que por medio de ella crezcamos para salvación. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, gracias te damos. Padre maravilloso, Padre bueno. Qué lindo eres tú, Señor, cómo tú nos amas y nos educas. Padre, tú quieres que no nos perdamos, sino que todos vengamos al arrepentimiento, que todos vengamos a ti, a la piedra viva, acercándonos a Cristo. Señor, para no tropezar con ella, tenemos que conocer tu palabra y guardarla en el corazón, vivirla, obedecerla, Padre, todo el tiempo, para no desechar nunca esa piedra bendita. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu enseñanza maravillosa. Gracias, Espíritu Santo, porque tú has grabado en nuestro corazón esta palabra, Señor. Permite que nunca se olvide y que la practiquemos todos los días, Señor. Que recordemos siempre lo que éramos antes, lo que somos en Cristo. Gracias, Padre, para permanecer en Cristo, obedientes a su palabra, fieles, amando tu palabra, para que tú vengas a morar en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias por mis hermanos, Señor. Yo los bendigo, Padre, y los guardamos en tu palabra, en el nombre de Jesucristo, porque en tu palabra es la única donde encontramos la vida eterna, donde nos guardamos en nuestra vida, Señor. Y nuestro camino hasta llegar al cielo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Salúdense los unos con los otros. Gloria.